Bueno, le decíamos al comienzo, de cargo en cargo. Dejaron de ser intendentes y pasaron a la legislatura. Ahora, ¿hacer qué? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Y lo que hay que decir es que gran parte de esos ex intendentes o jefes comunales no han hablado ni han dado sus explicaciones acerca de lo que han hecho a lo largo de este año después de haberse integrado al plantel de trabajadores de la unicameral de la provincia de Córdoba en condición de asesores, bajo una figura que es la de asistentes no permanentes a la unicameral de la provincia de Córdoba. ¿Por qué se conoce esto? Se conoce después del caso de la llamada empleada fantasma, el ex dirigente peronista Kreisman, que usaba el nombre y el documento de una mujer y pretendía cobrar el sueldo de esa mujer, a la que habían hecho ingresar a la legislatura de Córdoba como una supuesta asesora. Después de ese escándalo surgieron distintas cuestiones, entre ellas el pedido de algunos medios de comunicación para que la unicameral y su presidente, que es la vicegobernadora Prunoto, dieran a conocer quiénes eran los empleados de la unicameral. Y allí se conoce, analizando esa lista de más de 2.000 empleados, que entre ellos había 85, 86 ex intendentes 85. Y jefes comunales. Sí. La mayoría de ellos, no es una cifra menor, por no decir casi todos, exintendentes que en las elecciones del año 2023 no habían podido ser reelectos, porque no tenían posibilidad de ser reelectos después de que en Córdoba ingresara esta normativa que impedía más de 2 mandatos consecutivos para los funcionarios municipales. Entre esos 85, muchos exintendentes y jefes comunales de nuestra región. Nosotros los hemos extractado para que todos sepamos quiénes son los funcionarios a quienes suponemos deberíamos buscar, por ejemplo, si tuviésemos o quisiéramos hacer llegar alguna inquietud a la unicameral de la provincia de Córdoba, porque hay legisladores, pero ahora sabemos también que hay exintendentes que deberían cumplir un rol como vínculo con el poder legislativo. Aparecen en esa nómina Carlos Benítez, que fue intendente de Guanchilla, Carlos Calvo, que fue intendente de Los Cisnes, Miguel Ceruti, que fue intendente de Riobamba, que es una pequeña localidad muy cerca de la Baulalle, Claudio Chavero, que fue intendente de Santa Rosa de Calamuchita, también el ex intendente de Villa Rossi, Martín Echanis, también una localidad cercana a la Baulalle, Rubén Moine, el ex intendente de San Basilio, Ricardo Reynoso, ex intendente de Chaján, Miriam Signorile, que fue jefa comunal de la localidad de Pinsen, esto es en el departamento General Roca, en el sur provincial, Gastón Tomatis, el ex intendente de Las Acequias, Fernando Gramaglia, que fue intendente de la localidad de Alcira Gijena, Luis Poloni, expresidente comunal de Chucul, Carola Bertotti, que fue jefa comunal de la localidad del Rastreador, que está muy cerca allí de Guanchilla, Rosana Fava, que fue jefa comunal de Pacheco de Melo, y también Marcelo Migliore, que fue intendente de la localidad de Charras. Algunos de los ex intendentes que consiguieron trabajo en la unicameral de la provincia de Córdoba después de haber concluido sus mandatos como intendentes. Te diría el 60% de esa lista les mandamos mensajes esta mañana. Sí. Solo Tomatis contestó, diciendo que no podía hoy porque tenía varias reuniones, varios viajes, que a lo mejor la semana que viene. Y el resto ni siquiera contestó el mensaje. Ni siquiera. Bueno, pero la hemos convocado a la legisladora Luciana Echevarría, quien ha realizado muchísimas denuncias. Luciana, gracias por atendernos nuevamente y bueno, queremos tu opinión de esto. Hola, ¿cómo están? Y bueno, la verdad que creo que todo esto que sale a la luz es algo que uno podía suponer, porque lamentablemente es una práctica muy común en este tipo de instituciones de poder político, ¿no? Nombrar gente que después efectivamente no trabaja. Y también teniendo en cuenta que estamos en una legislatura muy pareja en términos de votos, entonces era muy probable que el oficialismo también usara como una herramienta de negociación con los distintos bloques la posibilidad de tener contratos, ¿no? A ver, uno podría decir que un ex intendente perfectamente podría ser un asesor porque es una persona que tuvo posibilidades de gestionar, digamos, y trayectoria en ese sentido. El problema es que acá no está en discusión eso. Lo que está en discusión es que, como ustedes recién
lo ponían, termina siendo una bolsa de trabajo para un montón de intendentes que no se pudieron reelegir, no solo del oficialismo, sino también tenemos de la otra parte del radicalismo, y donde claramente no cumplen ninguna función en la legislatura. Yo escuchaba las declaraciones de Salivi, ¿sí? Que es radical, de ex intendente de Mendiolaza, donde él plantea de que es el ministro Calvo el que lo contactó y que incluso le dio libertad para poder moverse, y que su tarea es ir recorriendo algunas ciudades y ayudar a otros intendentes. Ahora, nada de eso tiene que ver con la tarea legislativa. Claro, no entendemos, claro, entonces tenemos no que aclarar, acá legisladora, que el ministro Calvo es un funcionario del Poder Ejecutivo que resuelve sobre cuestiones ejecutivas y con el presupuesto que le corresponde al Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo lo administra la vicegobernadora. Sí, tal cual, pero aparte ayudar a cualquier intendente de alguna localidad no tiene que ver con ninguna función legislativa. Entonces cada vez, o sea, cuando intentan alguna explicación la terminan embarrando más. Creo que la verdad, yo creo que lo que hay que discutir no solo la cantidad de contratados, sino también lo que hace efectivamente esta legislatura, porque el aumento de los contratados es inversamente proporcional al debate y al trabajo que efectivamente hace la legislatura, sobre todo en este último tiempo, donde, no sé si pudieron ver, pero hace muy poquito tiempo el oficialismo propició un cambio del reglamento de la legislatura para ya terminar de cerrar prácticamente esta institución, porque ya no sesionamos todas las semanas, se sesiona cada 15 días, han sacado la parte del reglamento que obligaba a las comisiones a tratar los proyectos de los legisladores. Ahora no tienen ninguna obligación, o sea, las comisiones pueden no convocarse nunca y no pasa nada. Digo, por mencionarle algunas cosas, digamos, que hacen de una legislatura que no está hoy en la situación que se está viviendo, económica, social y política tan grave, trabajando para darle respuesta a las principales necesidades de los cordobeses y cordobesas. Está completamente al margen de eso. Cada vez se trabaja menos acá, y encima con todo esto que sale a la luz, que lamentablemente sale a la luz por un caso de alguien que ya va a un banco a querer cobrar con un DNI que no le pertenece, que no es propio. Sí. Ahora, la falta de transparencia en todo esto, porque el caso Krasman, durante 2 meses hubo silencio total, tanto de la legisladora Nadia Fernández, que es la que supuestamente le contrató a esta persona, como de su bloque político, como de las autoridades, empezando por la vicegobernadora Prunoto, donde no resistía ningún análisis, que no pudieron determinar cuál era el legislador o la legisladora que había propiciado el ingreso de esta persona, porque los legisladores somos los que firmamos las altas y bajas de la persona que te acompaña en el trabajo. Entonces, la verdad que es inadmisible que durante más de 2 meses se haya negado esa información, y es inadmisible, por supuesto, porque ahora esta información que salió después de pedirla y mucho por distintas vías, tampoco es la información completa, ¿no? Porque acá lo que se ha publicado son los 5 asesores por legislador, pero después hay una lista sábana de 711 contratados, sin discriminar en qué bloque están, en qué comisión están. Para que ustedes se den una idea, de esos 711 contratados que no están... nuestro bloque, que es uno de los pocos bloques constituidos desde las elecciones, es decir, que no es una escisión como, pasó con la mitad de los bloques, ¿no? Ustedes saben que Juntos por el Cambio, por ejemplo, se repartió en 7 bloques distintos. Nuestro bloque tiene 3 de 711. ¿Sí? Entonces, podrán imaginarse cómo está distribuido eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el salario que tiene hoy, por ejemplo, un asesor no permanente o un ex intendente que se sumó a la legislatura? Eso varía de acuerdo a las categorías. Hay 7 categorías de contratados. La más baja está en alrededor de 600 y pico de pesos, menos de 700.000 pesos, pero pueden también 1.000.000 y pico. La verdad que no tengo claro bien cuáles son. Claro. Y eso multiplicado por 85
más los 700 cargos de asesores que tampoco se sabe. Además, sobre la dinámica me gustaría consultarle, porque usted hablaba de que se enteró por los medios que, por ejemplo, el ex intendente de Mendiolaza había sido propuesto por el ministro Calvo para que ocupara un cargo en la legislatura y fuese vínculo con los intendentes. Pero a los legisladores, que en definitiva son los actores principales en el poder legislativo, nadie le dijo: hay una red de intendentes disponibles para hacer gestiones, para comunicar con los vecinos. A ustedes nunca nadie los puso al tanto de la situación. No, para nada, para nada. Vos imagínate que, bueno, eso son negociaciones que hacen incluso entre los partidos principales, los partidos tradicionales, en este caso del oficialismo y del radicalismo, y también hay algunas situaciones del PRO, pero nosotros no teníamos idea quiénes son los nombrados. De hecho, nosotros tampoco podíamos saber cuánta gente tiene, y seguimos sin saber cuánta gente tiene cada bloque. Digo, porque esto de la lista sábana tiene el objetivo no solo de que no quede tan evidente cuánto tiene el oficialismo, que seguramente va a ser el que más tiene, sino que también lo que busca es que no quede a la luz las negociaciones que han hecho con algunos bloques a cambio de votos, ¿sí? Porque ustedes saben que en una legislatura como esta, que había quedado partida a la mitad, por decirlo de alguna manera, el oficialismo necesitó de aliados que se pasaran para el lado de ellos en las principales votaciones, y eso seguramente lo hacen a cambio de contrato. Entonces, bueno, y esto es imposible de saberlo porque lo presentan así. Entonces, bueno, la verdad que esto tendría que ser algo completamente transparente, y yo insisto, digamos, porque en realidad si la legislatura se abocara realmente a las cosas que tienen que hacer, hay trabajo de sobra para mucha gente, porque si las comisiones se convocaran para tratar todos los procesos, que hay muchísimas iniciativas presentadas, y por ejemplo cuando llegue el presupuesto realmente se le diera el tratamiento que merece, analizando área por área, ahí seguramente hay muchas especialistas, porque un legislador es imposible que sepa de todo y necesita de las miradas de distintas voces para poder discutir a conciencia y poder votar a conciencia cada una de las normativas que se ponen en discusión acá. Pero la verdad que nada de eso sucede. Entonces, claro, por eso es doblemente grave, ¿no? Porque estamos hablando de una especie de aguantadero de personas que ya sea han perdido sus elecciones o tienen otro tipo de negociaciones con las estructuras partidarias que tienen el poder, que bueno, no vienen a trabajar mientras la legislatura se vacía, claro, cada vez más de trabajo y de discusión política, que es lo que hace falta. Luciana, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.